Poner el cebo para que se caiga en la trampa, provocar para que se tenga una respuesta desmedida, agredir para tener una contestación que justifique toda la espiral de violencia y el belicismo de las élites, de ese partido de la guerra, de los que huelen la sangre y solo piensan en el dinero. Rusia ya ha dicho por activa y por pasiva que no atiende a presiones, que no sabe de ultimátums, que no quiere ni oír hablar de aquellos que les quieren situar en una posición de debilidad que no es real, que no atienden a la verdad de lo que está sucediendo hoy en día. Para Rusia, este es un asunto de fundamental importancia y desde luego no vamos a perder el tiempo con soluciones provisionales y mucho menos a aceptar ultimátums dictados por otros. Para los impacientes, este mensaje yo creo que debería dejarle las cosas claras. Nada de soluciones provisionales, de parches, de improvisación. El trabajo debe terminarse de forma adecuada y hoy por hoy hay que volver a repetir que Rusia no quiere una guerra en Europa, porque el escenario sería una auténtica pesadilla para todos. Por eso la cordura, el pragmatismo, la calma y sobre todo la paciencia es lo que debe primar ahora. Bienvenidos al Zoom. Mientras unos braman por seguir escalando, provocando, mientras unos juegan con fuego, inculcando a la gente que no hay miedo a tener ninguna guerra, Moscú se muestra sobria y contenida y sobre todo abogando por la paz. Empezamos. Este es un momento realmente importante para intensificar la presión sobre la economía rusa con más sanciones y proporcionar a Ucrania un mayor apoyo militar. El mensaje para Rusia es que Ucrania sigue siendo fuerte. El apoyo de Europa no flaquea. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de paz? No, hombre, no. Es nuestro momento, es el momento adecuado. Ahora es cuando debemos apretar, cuando debemos pisar el acelerador. Rusia está débil y está perdiendo, ¿eh? ¿A quién quieren engañar realmente? Las élites europeas, el occidente colectivo, el secretario general de la OTAN y hasta el Sun Corda, podemos decir, nos quieren hacer creer que no hay peligro, que se puede provocar a Putin todo lo que haga falta, a Rusia, que no pasa nada, que el ir a la guerra incluso, bueno, pues estaría bien, ¿no? Y esos que están a favor de esa apuesta lo hacen con un solo fin, que hemos repetido muchas veces en este programa: justificar su apuesta por el régimen de Kiev, justificar gestiones que son más que deficientes y justificar su discurso que se cae a pedazos, ¿no? Rusia, desde mi punto de vista, está teniendo más paciencia que el Santo Job. Y claro, llega el punto en el que se puede plantear una hipótesis que algunos podrían pensar sobre los motivos de no asestar un golpe definitivo o ser más contundente, ¿no? El pensamiento de por qué no se podría lanzar una ofensiva para responder a aquellos que están apoyando de manera logística, armamentística, moral y de muchas maneras al régimen de Kiev para cometer atrocidades. Actos terroristas contra civiles, contra autobuses de niños, provocaciones, contra infraestructuras de civiles. Muchos se pueden plantear eso, ¿no? Pero eso sería caer en lo burdo, en lo fácil, ¿no? Es algo lícito y humano, bueno, cuestionárselo, pero hay una respuesta a esta pregunta que yo creo que es bastante fácil, aunque quizás es difícil de asimilar. Dejarse llevar por lo visceral, por las entrañas, lo único que haría es hacerle la rosca y darles la razón a aquellos que lo que intentan es que se consolide su relato, su mito de la amenaza rusa, que desean una respuesta para que se les facilite el hecho de decir: ¿lo veis? Teníamos razón, somos los mejores. Rusia es la agresora, necesitamos armarnos hasta los dientes, pero la clave y el tempo aquí está en no caer precisamente en esa trampa. Todas las fuerzas políticas que abogan por la agresión contra Rusia, exacerbar la situación y provocar un conflicto armado, están viendo caer su popularidad de manera catastrófica. Y, por el contrario, todos aquellos que desean establecer relaciones normales con nosotros y poner fin a esta carrera interminable que busca infligir una derrota estratégica a Rusia, ganan cada vez más respaldo. Y creo que al final, esto es lo que sucederá. Bueno, a lo largo de todo este tiempo Rusia no ha cambiado su postura. Su soberanía no se negocia, la seguridad de su gente. Para Rusia lo más importante es prevalecer, repito, reitero, llevar a cabo los objetivos de la operación militar especial, proteger a sus ciudadanos, amparar a la gente que ha sido tratada peor que animales en Donbass, perseguidos, evitar ataques terroristas que quieran mermar la confianza, que quieran generar división entre los ciudadanos y consolidar, ante todo, repito, la soberanía de Rusia. Moscú desea unas negociaciones de paz, pero en las que se sea realista y en la que no se tome al país como si fuera alguien que está en una posición de derrota o de debilidad. Rusia ha puesto esa hoja de ruta y ahora toca cumplir al resto.
Rusia está dispuesta a entablar negociaciones de paz con Ucrania, basándose en los acuerdos alcanzados en Estambul, en las condiciones discutidas en Anchorage, y lo que es más importante, en la realidad sobre el terreno, así como en los principios que expuse hace un par de años durante mi intervención en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, para Rusia lo importante, repito, reitero e insisto, es prevalecer, no doblegarse ante esa derrota estratégica que le quieren infligir, no caer en provocaciones, ante todo no dar pasos en falso que puedan provocar una espiral de violencia, ¿no? Una guerra sin retorno que yo creo que nadie desea, que puedan justificar esas ansias belicistas de los peleles, yo los llamo, o de los muñecos, ¿no? Que hoy están y mañana no están en los diferentes gobiernos europeos, porque esto no se trata de ganar o perder, se trata de llegar a una paz duradera, a unas garantías de seguridad que han sido dilapidadas constantemente por el occidente colectivo, y se trata de establecer una especie de statu quo que asegure la integridad de Rusia y que estará protegida de cualquier futura agresión. Occidente tiene que entender cuanto antes que debe abandonar sus planes de una expansión político-militar, geoeconómica e ideológica en la zona de los intereses vitales de Rusia. Momento ahora de repasar cuáles son nuestras direcciones en las redes sociales. Ya saben que estamos muy activos en nuestro canal de Telegram. Aquí lo tienen, a través de este código QR nos pueden seguir, dejar sus opiniones, sus posts, hacemos encuestas. Bueno, nos pueden dar todas sus opiniones. Que lo que quieren es seguirme a mí o seguir al programa a través de la plataforma X, porque así lo prefieren, les gusta más esta red social. Bueno, pues aquí tienen también ese código QR en el que pueden entrar y tener esa interacción con nosotros. Y si lo que les pasa es que se han perdido algún episodio, se han perdido algún capítulo, algún programa, tanto del Zoom como del Zoom Plus, pues ya saben, entran en la página de RT en español y ahí ven, en la sección de programas, nos siguen. ¿Hay alguno que no han visto? Se ven y lo pueden ver. ¿Que quieren ver otra vez alguno? Bueno, pues ya saben que lo tienen muy fácil. Así que nada, ya lo saben, siempre les esperamos. Pasamos lista. Ahora sí, nos vamos al debate y al análisis. Tenemos mucho de lo que hablar. Vengan conmigo. Bueno, momento ahora de ir al análisis, al debate. Ya saben que nosotros siempre en este programa tenemos pues a unos invitados que son excepcionales, y hoy tenemos pues algo que no es una excepción, ¿no? Tengo el placer de poder hablar con el embajador español retirado Ignacio Valdecasas. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom, en este programa que yo creo que es muy importante, ¿no? A la hora de esclarecer algunos conceptos. Mi primera pregunta, ¿le están intentando tender una trampa a Rusia a través de las provocaciones para que haya una reacción? En primer lugar, quiero decir que es un placer estar con vosotros, con RT, y dar las gracias por la invitación. Una trampa, bueno, pues es bastante posible, que en el fondo la OTAN, algunos países de la OTAN están en guerra con Rusia, que no solo están haciendo una ayuda militar, hay una ayuda financiera, económica, humanitaria, y están ayudándole a Ucrania a la fabricación de drones. La lista de empresas, países OTAN que están fabricando componentes de drones para Ucrania se hizo pública por el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, y hay una cerca de Madrid, como yo he señalado. Pero luego también es que Ucrania está utilizando, eso yo lo vengo explicando lunes tras lunes, está utilizando el espacio aéreo de algunos países de la OTAN, en concreto de Polonia, los países bálticos y Finlandia, para que esos drones ataquen a Rusia no directamente desde Ucrania, sino a través de estos países. Y claro, lógicamente eso, Javier, tiene un límite, tiene en algún momento pues la cuerda de tanto tirar se va a romper. Embajador, cuando hablamos de esta connivencia de algunos de estos países que están permitiendo dejar su espacio aéreo, porque lo estamos viendo a través de los bálticos, lo hemos visto con Finlandia, pero se están llevando a cabo ataques que están dañando a civiles. Hemos visto provocaciones incluso a ese autobús de niños de un equipo de fútbol con Bielorrusia. Después hablaremos de Bielorrusia, ¿no? Pero el decir que se apoyan estas libertades y que están en el lado correcto de la historia, a mí me parece, la verdad, que una paradoja muy grande cuando se está permitiendo hacer absolutamente todo esto, embajador. Bueno, pero eso lógicamente en una guerra todo eso se oculta, Javier, se oculta, y eso lo ocultan desde que la guerra existe,
pues los bandos intentan ocultar aquello que les perjudica. Lo que ocurre es que en este caso la ocultación es grave porque los países de la OTAN pues tienen su derecho si quieren apoyar a Ucrania de una u otra, pero lo que no pueden hacer es avanzar hacia la guerra o ir creando las condiciones de la guerra de manera que además se está ocultando a nuestras opiniones públicas. En Europa occidental, en Europa central y occidental no hay ninguna conciencia y además son muy pocos los medios en los que se puede hablar de esto, en los que se puede explicar lo que está ocurriendo. Y lógicamente eso crea para el gobierno de la Federación Rusa, en mi humilde opinión, una presión por parte de la opinión pública rusa porque se están produciendo los ataques de los drones ucranianos y la opinión pública rusa sabe que esos drones a veces o muy a menudo entran provenientes de países de la OTAN. Lo que al final yo creo que, embajador, todas estas acciones, lo que aparte de ser actos terroristas, lo que están intentando llevar es un poco lo que bien me decía, ¿no? Un poco la división, generar una ruptura social en Rusia, generar una desconfianza, el que cale ese relato que decimos que en los medios occidentales o que desde algunos atriles que parecen púlpitos como si fueran templos, que es algo que yo digo, se imponen como si fueran dogmas, y esa es la intención que se está intentando hacer. Absolutamente, absolutamente. Esa es la intención. Y yo ya he detectado que hay una cierta división de opiniones en el seno de la élite rusa y también una cierta impaciencia en la opinión pública en general. Hemos visto publicaciones en Telegram y en otros canales donde, bueno, pues miembros destacados de la élite rusa proponían simplemente dar por terminada, que Rusia se quedara con el territorio tal y como está ahora, declarar victoria y esperar acontecimientos. Hay otros en el extremo contrario, como Karaganov y Medvedev, que lo que quieren es escalar, subir la escalera de la escalada, pues valga la redundancia, y si hace falta utilizar las armas nucleares. En medio está el gobierno. A mí lo que me llama la atención es que yo creo que todo esto se está intentando exagerar y exacerbar, ¿no? Y se está intentando generar una especie de caldo de cultivo que desde mi punto de vista es una especie de burbuja. Pero lo que sí que no es una burbuja es lo que está sucediendo en Europa, que cada vez está más dividida, que estamos viendo que hay unos canales. Tenemos al señor Costa, que quería hablar directamente o abrir una vía de comunicación, por ejemplo, con el Kremlin, y tenemos a los belicistas que han dicho, oye, ¿dónde vas? Hay que frenar esto, que lo que toca es escalar, que lo que toca es presionar ahora mismo. Así que yo veo a Europa, sí que la veo bastante dividida, embajador. Sí, no, está muy dividida. No, en Rusia la división de la diversidad de opiniones es absolutamente normal y que haya indignación por los ataques de los drones ucranianos en la población rusa, pues es absolutamente normal, y que haya una cierta presión contra el gobierno es absolutamente normal, pero el gobierno ruso está dando muestras extraordinarias de frialdad, de ecuanimidad y de control. En Europa, pues, lo que está ocurriendo es lo que yo he señalado antes, pues hay una ocultación de cuáles son las intenciones y qué es lo que se quiere. Y hay una ocultación de la realidad de lo que está ocurriendo. Hace 2 o 3 semanas yo me enteré por casualidad y lo dije en público en Negocios Televisión, que se había ocultado las declaraciones del presidente de Rumanía, cuando llegó un dron ruso a Rumanía que había sido reenviado desde Ucrania o bien... Es un dron ucraniano que se ha postulado, porque no se ha dejado ni tan siquiera la investigación absolutamente para ello. Dijo el presidente, pero es que ni siquiera se publicó lo que dijo el presidente de Rumanía, de que era un dron ruso, pero redirigido, o bien porque las Fuerzas Armadas ucranianas habían tomado el control, lo habían redirigido a Ucrania, o bien porque habiendo entrado en Ucrania fue golpeado o atacado por las defensas ucranianas y llegó a Ucrania. Otra posibilidad es que se tratara de un dron ucraniano, pero nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos porque no hay transparencia. Efectivamente, no hay transparencia a través de esos medios que nos están intentando ocultar absolutamente todo, y porque todo se está justificando para esta espiral a la que estamos llegando. Yo no sé cómo se está viviendo desde allí, desde Europa, esta especie de dormidera, como si esta escalada que están intentando mostrar las élites, tenemos a Starmer, tenemos a... Bueno, Starmer ya con la puerta
puerta de salida, ¿no? Que ya se ha marchado, tenemos al señor Macron, tenemos a Merz, como si esta escalada militarista, esta escalada belicista no tuviera ningún tipo de peligro. Parece que no supieran, aunque Rusia siempre está abogando por la paz, y ahora hablaremos de lo que sucedió en Alaska y de la postura de Estados Unidos. Rusia siempre está abogando por la paz, está diciendo que no es ninguna amenaza. La gente como que parece que no tiene un miedo, ¿no? Se está inculcando este discurso por parte de esas élites europeas. Bueno, Rusia tiene sus intereses que defiende y tiene sus objetivos. Y yo creo que entre sus objetivos no está bajo ningún concepto atacar a la OTAN o atacar a los países europeos. Lo que pasa es que puede que se cree una situación en que lleguemos a un callejón sin salida y que no haya más alternativa que ir a la guerra. ¿Y cómo dice que cómo se está viviendo? Pues se está viviendo con absoluta tranquilidad porque hay una absoluta ignorancia, porque hay un absoluto ocultamiento de los pasos que se están dando para avanzar hacia un posible conflicto bélico, Javier. Lo que pasa que desde aquí yo creo que hemos hablado de la paciencia, nosotros hemos titulado nuestro programa con la palabra del pragmatismo, y yo creo que ante todo este tipo de provocaciones que se está llegando, ante toda esta escalada, ante todo este militarismo, ante todas estas donaciones, entre comillas, que se están haciendo para intentar hacer daño a la Federación Rusa, hay que guardar este tipo de calma. Yo no sé cuál es la situación, embajador, y usted sabe más de temas diplomáticos, sobre si hay un cambio de postura sí o no por parte de Estados Unidos, si estas propuestas que vimos en Alaska, que no acuerdos, porque parece que hay que matizar, se van a poder llevar a cabo, a tenor sobre todo de las palabras que hemos escuchado de Marco Rubio. Bueno, yo vengo diciendo ya pues desde la elección de Trump, incluso antes de la elección de Trump. Trump tiene algunas cosas positivas, pero tiene enormes y muchísimas y multitud de cosas negativas. Una de las cosas negativas es que es bastante impredecible. Y eso el que mejor lo conoce es el gobierno de la Federación de Rusia, porque efectivamente ya sabemos, ya es conocido que en Ankara hubo unas propuestas norteamericanas sobre la mesa que el presidente Putin se las había estudiado y las conocía antemano antes de ir a Anchorage, y en Anchorage el gobierno, en la persona del presidente de la Federación de Rusia, aceptó las propuestas norteamericanas. Y luego ha pasado el tiempo y las propuestas americanas no se han concretado. Embajador, tuvimos un programa hace unos días hablando del G7, y a mí me surge la verdad que una pregunta. No sé si es que Trump, como decimos, puede ser impredecible, sí o no, o es que estas élites le han presionado, estas élites europeas y belicistas le han presionado o no han dejado que estos, digamos, no acuerdos, pero sí estas propuestas se puedan llevar a cabo porque había que escalar y él tenía a lo mejor otro tipo de necesidades. No lo sé si esta presión ha sido tan fuerte, embajador. No, yo no creo que Trump obedezca a las presiones de los gobiernos europeos. Puede obedecer a otras presiones, pero en fin, este no es el objeto de este debate de hoy, pero no de los gobiernos europeos. Trump lo que tiene también es unos límites dentro de su propio Estado, dentro del deep state norteamericano. Ahora la situación en el Golfo yo creo que favorecería que Estados Unidos se interesara algo más por facilitar, empujar, promover un acuerdo de paz viable y duradero en Ucrania. Pero claro, los europeos lo que quieren, y por supuesto también Ucrania, eso es por parte de Ucrania es normal, lo que quieren es ampliar el conflicto, lo que quieren es traer a Estados Unidos al conflicto de una manera más activa, porque aunque Estados Unidos está muy activo con el conflicto, el hecho de que ahora la factura la esté pagando mayoritariamente los gobiernos, los países europeos, la OTAN y Reino Unido y otros fuera de la OTAN, no quiere decir que Estados Unidos no esté involucrado. Estados Unidos está muy involucrado. El otro día yo leía que el centro un centro en Alemania, creo que en Wiesbaden, es donde se desarrolla toda la estrategia, toda la táctica de Ucrania en el campo de batalla. Es decir, los Estados Unidos en materia de inteligencia, en materia de suministro de armas, luego las pagan los europeos, de acuerdo, pero los Estados Unidos están muy al final lo que nos estamos dando cuenta es que cuando decía las palabras el secretario de Estado Marco Rubio de que Estados Unidos había tomado
partido por un lado del conflicto, lo estamos viendo porque se está dando material logístico, se está vendiendo ese armamento a los países de la OTAN para que lo envíen a Ucrania, y se están dando datos de inteligencia para que se produzcan todo esto. Es decir, la escalada, Estados Unidos está, digamos, metido hasta el fondo, ¿no? Lógico, lógico. Y además no solo eso que tú has dicho, sino que además para algunos armamentos, para algunas operaciones, tienen que intervenir personal directo de la OTAN porque no pueden darle las claves y el manejo de determinados sistemas a los técnicos ucranianos. Entonces, por eso yo digo que algunos países, o bien la OTAN o algunos países de la OTAN, están en estado de beligerancia con Rusia, que Rusia sigue una línea de prudencia y de mesura y no quiere pues entrar en guerra abierta con ellos, es otra cosa, pero las cosas hay que calificarlas en lo que son, como son, y intentar que la opinión pública lo conozca. Embajador, decía yo que al final los líderes van y vienen. Lo que se ha intentado aquí es una especie de división, de fractura a Rusia, y lo que estamos viendo es que al final Starmer se ha marchado, a Macron le quedan, como aquel que dice, dos telediarios, ¿no? Dos noticieros, se están marchando. Yo no sé si la gente es consciente o se va a poder levantar, no sé si alguna crisis o protestas, etcétera, etcétera, en Europa, diciendo ya estamos hartos de pagar la factura, no queremos ir a una guerra. ¿Por qué nos estáis llevando a esto y por qué se está hablando de economías de guerra cuando no vamos a llegar al otoño y no se sabe cómo vamos a pagar la factura del gas, si va a haber gas suficiente, cómo está la inflación? Es decir, yo creo que Europa y muchos países están en un brete, ¿eh? Eso no va a ocurrir, Javier, eso no va a ocurrir. No va a haber levantamientos populares ni protestas populares por el tema de la guerra de Ucrania y una posible guerra con Rusia, porque, entre otras cosas, hay un gran desconocimiento por parte de la opinión pública, que no son conscientes de lo que está ocurriendo. ¿Cuál puede ser la solución a esto? Porque quizá estamos viendo que hay algunos partidos de la oposición, lo estamos viendo en Alemania, estamos viendo el espaldarazo que no se ha llevado Starmer, lo estamos viendo en distintos países. Yo no sé si a través de un voto de castigo se va a poder llegar quizá a algún tipo de solución, porque estas élites está claro que nos quieren llevar a ese enfrentamiento, y yo desde luego desde aquí no lo quiero. En algún país puede ocurrir, pero vamos, no será un caso generalizado. Yo soy de la escuela de Mersheimer, que piensa que con un alto grado de probabilidad la guerra se resolverá en el terreno de batalla. No se va a resolver en un espacio. Los gobiernos europeos están demasiado implicados, hay demasiados intereses creados y cruzados, préstamos, reconstrucción de Ucrania, que no pueden, y luego aparecer ante su opinión pública ante un fracaso y asumir esa responsabilidad histórica, no. Sí, al final de lo que se trata es de provocar para justificar, ¿no?, todo este tipo de gastos. Yo no sé si un país tan clave como es Alemania, con todo lo que ha sucedido con el tema del Nord Stream, con todo este cambio de la opinión pública que está viendo, estamos viendo bueno, pues como partidos que son alternativos, ¿no?, a esta corriente belicista están teniendo un mayor respaldo. Yo no sé si el eje con Alemania podría cambiar un poco el cambio de retórica en la Unión Europea, o si no se lo van a permitir estas presiones. No, yo creo que eso puede ocurrir en Alemania, pero no en las elecciones, primeras elecciones. Eso puede ocurrir en una segunda cita electoral. Ahora, en estas primeras, Javier, no, aunque Alternativa para Alemania sea el partido mayoritariamente votado y sea el que gane las elecciones, incluso en el supuesto de que la Alternativa para Alemania gane las elecciones, va a haber en cualquier caso una coalición de otros partidos para que no sea la Alternativa para Alemania la que gobierne la República Federal. Embajador, tengo una última pregunta. ¿Tiene usted miedo de que nos lleven a un enfrentamiento, de que todas estas provocaciones nos lleven a esto? Brevemente. Yo lo que tengo es una gran preocupación y la expongo siempre que puedo. Hoy aquí con ustedes, los lunes en mi espacio en Negocios Televisión, cuando doy una conferencia, pues expongo mi preocupación. Soy una voz que clama en el desierto
pero bueno, sigo repitiendo lo que pienso y digo lo que pienso en los lugares donde me invitan. Pues embajador, aquí tendrá siempre una ventana abierta para hablar con total libertad de todo. Nos ha quedado pendiente el asunto de Bielorrusia, que lo dejaremos para otro día. Lo dejamos para otro día porque le están intentando arrastrar. La provocación va a venir por ahí. La provocación va a venir por Bielorrusia. Vamos a ver, hablaremos entonces en otro espacio y quedamos entonces emplazados. Le tomo el guante. Muchísimas gracias, embajador. Un abrazo. Gracias, Javier. Un abrazo. Encantado de estar con vosotros. Termino el programa de hoy con algunos pensamientos que me vienen a la cabeza después de la conversación con el embajador y algunas preguntas que se nos han quedado pendientes, como ha dicho, ¿no? Por un lado, decirles que aquellos que quieren esas soluciones rápidas y drásticas, yo creo que no saben leer el partido, que no van más allá de lo inmediato, de lo visceral y que no piensan en Rusia, en la seguridad a largo plazo, en su soberanía, en su integridad, en esa seguridad que les decía, ¿no? Pero ante todo, parece que no saben que un enfrentamiento con una potencia nuclear no es absolutamente ninguna broma, ¿no? Si los europeos siguen comprando esa retórica que les llega de las élites belicistas, los dogmas políticos, es que no tienen dos dedos de frente, desde mi punto de vista. Que piensan que esto solo es un juego de ver quién apuesta más. Pues creo que se están equivocando. Se equivocan y mucho, porque Rusia quiere una paz. Y quiere una paz duradera, no quiere invadir Europa. No nos equivoquemos, lo reiteramos desde aquí. Rusia no amenaza a nadie, pero el mito de la agresión, de esa invasión, es el que se debe vender para justificar todo, ¿no? Es lo que se dice ahora. Lo más preocupante de todo esto es que las provocaciones cada vez están escalando más. Se mata gente inocente, a niños, se lanzan bombas, drones a edificios de civiles y lo que se intenta es provocar, escalar. Rusia sabe que eso es lo que quieren estas élites, pero deben darse cuenta, aquellos que desean meter a Moscú en esta especie de trampa, de ciénaga, que este país ha prevalecido y que ha estado en pie frente a todo tipo de enemigos y que lo sigue estando. Así que esperemos que los belicistas no nos lleven a todos a un escenario de muerte. Esa muerte que quieren que los ciudadanos no teman. ¿Para qué? Para mantenerse en sus puestos, en sus poltronas y para hacer dinero a costa de la vida, que es lo más preciado que tenemos. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.